Las copas de cristal chocaban mientras mi familia celebraba otro año exitoso de Mason Industries. Nuestro penthouse con vista a Central Park brillaba con decoraciones costosas, y el aire estaba impregnado del aroma del champán importado y del éxito. Yo estaba en una esquina, tomando mi trago, observando a mi hermano mayor Mark encantar a posibles inversionistas con su sonrisa ensayada. Mi hermana menor, Victoria, revoloteaba entre influencers de redes sociales, su vestido de diseñador atrapando la luz. Nuestros padres, Richard y Elizabeth Mason, dominaban la sala cerca del gran piano, disfrutando de los supuestos logros de sus hijos. Bueno, de dos de ellos, al menos. Olivia, la voz de mi madre cortó mis pensamientos. Deja de esconderte en la esquina. El hijo de los Henderson está aquí. Ahora es un cirujano exitoso. Suspiré. Mamá, ya te dije que no estoy interesada en. Por supuesto que no estás interesada. Me susurró, sin perder la sonrisa perfecta. Nunca te interesa nada que realmente pueda beneficiar a esta familia. Antes de que pudiera responder, mi padre hizo sonar su copa, llamando la atención de todos. Y gracias a todos por acompañarnos esta víspera de Año Nuevo. Al cerrar otro año récord en Mason Industries, quiero reconocer a quienes son responsables de nuestro éxito. Sabía lo que venía. El mismo discurso de cada año. Mark, mi hijo, cuyas brillantes estrategias financieras aumentaron nuestras ganancias en un 30%. Aplausos llenaron la sala. Mark hizo una leve reverencia, aunque yo sabía que sus brillantes estrategias consistían más en despedir empleados de años y recortar la calidad. Victoria, mi princesa, cuya presencia en redes sociales ha convertido a Mason Industries en la marca de lujo más comentada. Más aplausos. Victoria sonrió radiante, convenientemente olvidando mencionar los bots pagados que inflaban su número de seguidores. Entonces, los ojos de mi padre se posaron en mí, endureciéndose ligeramente. ¿Y Olivia? El silencio fue ensordecedor. Hablando de Olivia, mi madre dio un paso al frente, su sonrisa sin llegar a los ojos. Cariño, ¿por qué no les cuentas a todos sobre tu último proyecto? Enderecé la espalda. En realidad, he estado desarrollando un nuevo proceso de manufactura sustentable que podría revolucionar. ¿Sigues jugando con tus experimentositos? Me interrumpió Mark, riéndose. ¿Cuándo vas a madurar, hermana? Mark tiene razón, dijo mi padre, su voz dominando la sala, ahora en silencio. Es hora de hablar de esto. Tienes 28 años, Olivia. ¿Y qué has logrado? Nada más que desperdiciar recursos y acumular fracasos vergonzosos. Sentí las miradas de todos sobre mí, las miradas de lástima, las sonrisas apenas disimuladas. Richard, mi madre tocó su brazo. Tal vez no sea el momento. No, es exactamente el momento, continuó, el alcohol dándole más valor. Eres como un perrito perdido, Olivia. Siempre siguiendo con tus ideas, rogando atención, aprobación. ¿Pero sabes qué les pasa a los callejeros que no encuentran su camino? Se quedan atrás. La sala quedó completamente en silencio. Hasta Victoria había dejado de tomarse selfies. Papá, yo, empecé, pero me cortó con un gesto. Se acabó. Ya no voy a apoyar tus experimentos inútiles. Desde esta noche, tu acceso a los recursos de la empresa queda revocado. Tu fideicomiso queda congelado. Es hora de que aprendas a sobrevivir en el mundo real. Pero mi investigación no vale nada. Escupió. Igual que todos tus proyectos. No eres digna de llevar el nombre Mason. Miré alrededor. Mark sonreía con burla. Victoria fingía estar absorta en su teléfono. Y mi madre simplemente desvió la mirada. Los invitados se movían incómodos, pero nadie dijo nada. Algo dentro de mí cambió. Años de dudas, de intentar probar mi valor, de creer que necesitaba su aprobación. Todo se cristalizó en una claridad perfecta. Puse con cuidado mi copa en la mesa más cercana. Tienes razón, papá. No soy digna de llevar el apellido Mason, porque a diferencia de ustedes, yo sí quiero crear algo que tenga sentido. ¿Cómo te atreves? Y empezó, pero lo interrumpí. ¿Quieres cortarme? Está bien. Pero recuerda este momento. Recuerda cómo trataste a tu hija, el perrito perdido.
porque te prometo que todos en esta sala lo recordarán también. Me giré para irme, pero la voz de mi padre me detuvo. Si cruzas esa puerta, no vuelvas nunca. No tendrás nada. Ni dinero, ni contactos, ni futuro. Lo miré por última vez, observando sus rostros, la furia de mi padre, la indiferencia calculada de mi madre, la satisfacción presumida de mis hermanos. Ahí estás equivocado, papá. Por primera vez en mi vida, tendré todo lo que necesito. Salí del penthouse entre susurros y los gritos furiosos de mi padre. Cuando las puertas del elevador se cerraron, saqué mi teléfono e hice una llamada. Doctor John, habla Olivia. ¿Recuerda aquella oferta sobre mi proceso de manufactura sustentable? Estoy lista para hablar de términos. Al salir al aire fresco de Año Nuevo, sonreí. Ellos creían que estaban abandonando a un perrito perdido. No tenían idea de que acababan de soltar a un lobo. Y en exactamente un año, entenderían lo que habían perdido. 6 meses después de aquella fatídica víspera de Año Nuevo, mi inútil proceso sustentable de manufactura revolucionó la industria. La firma de inversión del Dr. John había reconocido su potencial de inmediato, algo que mi familia había sido demasiado arrogante para ver. Me senté en mi nueva oficina en Hamby Bastians, mirando la cobertura de noticias de negocios sobre el último escándalo de Mason Industries. Sus fábricas habían sido descubiertas violando regulaciones ambientales. Las medidas de recorte de costos de Mark regresaban para atormentarlos. Señorita Mason, mi asistente, Sara, asomó la cabeza. El reportero de Reuters está aquí para su entrevista. Sonreí. Ahora solo soy Olivia Chen. La semana pasada hice el cambio de nombre legalmente. El reportero, David Wells, era exactamente lo que esperaba, ojos agudos y preguntas aún más filosas. Su proceso de manufactura sustentable está siendo considerado la mayor innovación en el campo en esta década. ¿Qué la inspiró? Vi una industria desesperada por un cambio, respondí, recordando los desechos tóxicos que había descubierto en los reportes de Mason Industries. Alguien tenía que dar el paso. Y en cuanto al momento, la compañía de su antigua familia enfrenta serias violaciones ambientales. ¿Alguna conexión? Mantuve mi expresión neutral. Prefiero enfocarme en soluciones, no en los problemas de mis competidores. La entrevista continuó, pero mi mente se desvió hacia el correo electrónico encriptado que había recibido esa mañana de la exasistente de Victoria. Al parecer, el imperio de redes sociales de mi hermana estaba construido en algo más que seguidores comprados. Había estado aceptando pagos para promover productos de lujo falsificados. La evidencia descansaba segura en mi servidor privado, esperando el momento adecuado. Después de que el reportero se fue, la doctora Ham entró en mi oficina. A sus 65 años, se movía con la tranquila confianza de alguien que había roto todos los techos de cristal que se le pusieron enfrente. La Junta aprobó tu propuesta, anunció. Vamos a expandirnos a la manufactura de bienes de lujo. Asentí, tratando de contener mi emoción. ¿Y las ofertas de asociación? 3 grandes marcas quieren derechos exclusivos sobre nuestro proceso sustentable. Hizo una pausa. Mason Industries también se puso en contacto. Por supuesto que lo habían hecho. Sus acciones habían caído un 30% tras el escándalo ambiental. ¿Qué les dijiste? Que contactaran directamente a nuestra directora de innovación. Sonrió. Creo que conoces bien a su administración. Al día siguiente, el nombre de mi padre apareció en mi identificador de llamadas por primera vez en 6 meses. Dejé que se fuera al buzón de voz. Olivia, su voz sonaba tensa, sin su usual autoridad. Deberíamos hablar de negocios. Llámame. Siguieron 3 llamadas más. Luego vinieron los correos, cada vez más desesperados. Finalmente, un mensaje de texto de Victoria. Papá se está volviendo loco. La Junta amenaza con destituirlo. Por favor, habla con él. Me concentré en mi trabajo. Nuestra nueva división de bienes de lujo tomaba forma, construida sobre prácticas éticas e innovación genuina. Todo lo que Mason Industries no era. Entonces apareció Mark en mi oficina. Bonito lugar, dijo con desprecio, mirando alrededor, aunque no es Mason Industries. Ese es el punto, respondí, sin ofrecerle asiento. ¿Qué quieres, Mark? Necesitamos tu proceso de manufactura.
La Junta le dio a papá 3 meses para resolver los problemas ambientales o los sacan. Suena como un problema personal. Se inclinó hacia mí. Y mira, ya hiciste tu punto. Ya no eres la fracasada de la familia. Ahora regresa a casa, ayuda a salvar la compañía y podemos seguir adelante. Abrí un archivo en mi computadora y giré la pantalla hacia él. ¿Seguir adelante como con estos reportes de fábricas? Los que muestran que sabía sobre los desechos tóxicos hace 3 años. Su rostro palideció. ¿Cómo? ¿O como Victoria, con su esquema de productos falsificados? Es increíble lo que la gente confiesa cuando la tratas con respeto. No te atreverías. Ya lo hice. Le mostré las noticias financieras en mi tableta. Las acciones de Mason Industries habían caído otro 15% mientras circulaban rumores sobre el escándalo de falsificaciones. Estás destruyendo a nuestra familia, susurró. Oh, no, Mark. La familia se destruyó sola. Yo solo me niego a hundirme con ella. Después de que se fue, recibí otra llamada, esta vez de la Junta de Mason Industries, saltándose a mi padre por completo. Querían discutir una posible adquisición. Esa noche, la doctora Han me encontró todavía en mi oficina. La oferta de la Junta es fuerte, dijo, colocando la propuesta en mi escritorio. Con esto, podrías tomar el control total de Mason Industries. Me quedé mirando los documentos, pensando en todos los años que había pasado intentando demostrar mi valor a mi familia. ¿Qué haría usted? Ella sonrió. Recordaría que el éxito es la mejor venganza, pero la misericordia demuestra la verdadera fuerza. Tomé mi teléfono y marqué un número familiar. Papá, tenemos que hablar. No sobre el pasado, sino sobre el futuro de Mason Industries. Tengo algunas condiciones. Mientras exponía mis términos, reestructuración completa de la administración, implementación de prácticas éticas y mi posición como CEO, pensé en aquel perrito perdido que habían echado en la víspera de Año Nuevo. No solo había encontrado su camino, había encontrado su poder. Un año exacto después de ser expulsada, estaba de pie en el mismo penthouse donde todo había terminado y comenzado. La fiesta de Año Nuevo era más pequeña esta vez, más sobria, la lista de invitados incluía a miembros de la Junta, empleados clave y un grupo cuidadosamente seleccionado de representantes de los medios. Ajusté mi traje de diseñador, moda ética, por supuesto, y caminé hasta el podio colocado cerca del gran piano. Bienvenidos a todos. ¿Qué diferencia puede hacer un año? La multitud rió nerviosamente. Ellos ya dominaban la historia. Había sido imposible mantenerla en secreto después de que se anunciara la adquisición. El perrito perdido que había regresado como CEO era un relato demasiado jugoso para que los medios lo resistieran. Mi padre estaba sentado en la esquina, viéndose más pequeño dentro de su carísimo traje. Mi madre mantenía los ojos fijos en su copa de champán. Mark y Victoria estaban notablemente ausentes. Mark había renunciado para buscar nuevas oportunidades después de que saliera a la luz la evidencia de los desechos tóxicos, y Victoria estaba ocupada tratando de reconstruir su reputación tras el escándalo de las falsificaciones. Mason Industries ha experimentado cambios significativos este año, continué. Nuestro nuevo proceso de manufactura sustentable no solo resolvió nuestros problemas ambientales, sino que nos convirtió en líderes de la industria en producción ética. La doctora Han, ahora presidenta de la Junta, asintió con aprobación desde su asiento. En nuestras acciones se han recuperado y han superado los niveles anteriores. Nuestros empleados tienen mejores condiciones laborales y beneficios. Y nuestra reputación, hice una pausa, permitiéndome una pequeña sonrisa. Bueno, digamos que hoy somos conocidos por algo más que escándalos. El público aplaudió. Incluso mi padre alcanzó a dar unas palmaditas débiles. Después del discurso, mientras los invitados convivían y celebraban, mi madre se me acercó. «Te ves bien», dijo con rigidez. Increíble lo que el éxito puede hacer por la apariencia de alguien. Ella se estremeció cuando respondí. «Olivia, debí haberte defendido esa noche». «Y sí, debiste hacerlo», dije, tomando un sorbo de champán. «Pero quizá nunca habría encontrado mi fuerza». «¿Y eres feliz?», preguntó de pronto. Con todo esto. Consideré la pregunta. Estoy satisfecha. La felicidad no era la meta. Era la justicia, el cambio.
Probar que hacer las cosas bien puede ser más rentable que cortar esquinas y aplastar a la gente. Ella asintió lentamente. Tu padre está diferente ahora, más callado. Pasa mucho tiempo en su estudio, viendo fotos familiares. Es bienvenido a mantener su puesto como consultor, respondí. Siempre y cuando recuerde quién manda ahora. En ese momento, mi padre se acercó. Había envejecido años en solo 12 meses. Olivia, dijo, con la voz más áspera de lo que recordaba. He estado trabajando en la propuesta que pediste, sobre implementar programas educativos de manufactura sustentable en comunidades desfavorecidas. Bien. Quiero ese informe en mi escritorio el lunes por la mañana. Vaciló. Pensaba que quizá podríamos hablarlo en una cena. Como familia. Lo observé con atención. La arrogancia había desaparecido de sus ojos, reemplazada por algo que parecía casi esperanza. Las cenas de negocios son los jueves. Puedes agendar con mi asistente. Hice una pausa. Y las cenas personales se ganan. La confianza no se reconstruye con una sola comida. Mi madre le tocó el brazo. Entendemos. Haremos lo que sea necesario, Olivia. El tiempo que tome. Más tarde esa noche, después de que los invitados se habían ido, me paré en el balcón del penthouse donde había hecho aquella llamada que cambió mi vida a la doctora Hang un año atrás. La ciudad brillaba abajo, llena de posibilidades que nunca había visto cuando trataba de mirarla a través de la visión estrecha de mi familia. Sara, mi asistente, me trajo los reportes más recientes. El programa de alcance comunitario está listo para lanzarse, y la señorita Victoria envió un correo solicitando una reunión para hablar de posible participación. Y dile que solicite por los canales adecuados, como cualquier otra persona. Y el señor Mark sigue intentando abrir su propia empresa en Boston. Mantén la situación monitoreada. Sara dudó un instante. Hay una cosa más. La doctora Hang se retira el próximo mes. La Junta te recomienda por unanimidad como presidenta. Sonreí, mirando hacia la ciudad, de perrito perdido a CEO, a presidenta de la Junta. Pero los títulos ya no eran lo que importaba. Mi teléfono vibró con un mensaje del Dr. John, orgulloso de ti, Olivia. Has creado algo con verdadero significado. Y ahí estaba todo, ¿no? Lo que mi familia nunca entendió. El éxito no se trataba de mantener apariencias o acumular poder. Se trataba de crear un cambio positivo, de levantar a otros en lugar de hundirlos. La perrita perdida no solo había encontrado el camino a casa. Había construido un mejor hogar, uno donde otros también pudieran encontrar el suyo. Cuando el reloj marcó la medianoche y los fuegos artificiales iluminaron el cielo, levanté mi copa por el nuevo año, por los nuevos comienzos, por las segundas oportunidades ganadas, no regaladas. Por la fuerza que nace de ser subestimado, y sobre todo, por la perrita perdida que se había convertido exactamente en quien debía ser.